A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Un saludo a toda nuestra audiencia de América Latina y España, que nos están escuchando desde diferentes países. Y un saludo muy especial a todas las víctimas y activistas por el ruido. Hoy tengo el gusto de tener como invitado al doctor Hugo Alberto Fajardo Rodríguez. El doctor Fajardo es epidemiólogo y médico internista, profesor titular del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de número de la Academia Nacional de Medicina. Es, pienso yo, en Colombia uno de los académicos entre los más destacados de su especialidad, que ha mostrado interés en los efectos cardiovasculares del ruido. Yo tuve la oportunidad de ver su presentación en la Academia Nacional de Medicina y me pareció que fue un excelente mapeo del conocimiento que existe sobre el tema. Doctor Fajardo, le agradezco mucho a usted por haber aceptado la invitación de asistir a este espacio. Muchas gracias y esperamos que podamos ilustrar a la audiencia en un aspecto tan importante de consideración hoy en día como causa del fenómeno de las enfermedades crónicas y factores de riesgo subyacentes. Muchas gracias, doctor Fajardo. Me parece, sin lugar a dudas, pues todos los temas que hemos tratado aquí, todos han sido importantes, los problemas de la comunicación, los problemas del aprendizaje, todas las entrevistas que hemos tenido han sido muy interesantes, pero yo tenía especialmente mucho interés en este tema, doctor Fajardo, porque es el tema que la gente más desconoce, y si lo vemos bien, la mayoría de los estudios o la mayoría de las políticas en salud pública que existen precisamente tienen como criterio de límite de riesgo que se desencadena por el riesgo cardiovascular. Realmente los efectos extraauditivos empiezan a niveles mucho más bajos. Cuando empezaron los estudios, que eso fue hace más de 40 años y que evaluaban fuentes fijas, se trataban de fuentes como tránsito aéreo, ferroviario, transporte. No se consideraban factores como el ocio, como las actividades recreativas, que ya en este momento sí forman parte de esa investigación, y realmente lo que se tenía en cuenta era este aspecto, el aspecto sobre todo que es dañino es el efecto sobre el riesgo cardiovascular, que es un riesgo subvalorado, doctor, pero que es mortal. Es mortal y pues causa muchas pérdidas y muchos daños, la gente no lo conoce. Doctor Fajardo, yo quisiera preguntarle a usted para que nos explique a la audiencia por qué es que el ruido afecta a la salud cardiovascular. Sí, digamos que la primera descripción tal vez que se encuentra un poco en la literatura con un estudio subyacente es de más o menos 1970. A partir de ahí han comenzado las diversas publicaciones con distintas metodologías y estudios epidemiológicos para demostrar que no solo era una asociación, sino que sí podía ser un factor importante. Se ha venido combinando con la polución ambiental. La polución ambiental tiene pues el ruido, además del material particulado que se generan precisamente en las ciudades. Y en las ciudades este fenómeno se multiplica porque hoy en día la mayoría de la población del mundo vive en regiones urbanas, relativamente en cierto hacinamiento con condiciones que permiten que esto se presente con mayor frecuencia. Entonces, en principio, la Organización Mundial de la Salud trató de reunir esos artículos en el 2018, mirando precisamente la evidencia que podían tener, y encuentra que la evidencia en algunas patologías cardíacas es moderada más o menos, y hay otra que es de baja calidad relativamente, pero la asociación sigue siendo constante en todos los estudios. Y esa misma Organización Mundial de la Salud dice que la muerte por ruido, y la ha calculado en cifras, por ejemplo en cardiopatía isquémica, esa enfermedad coronaria, tiene más o menos 61 muertes asociadas al ruido. El deterioro cognitivo también
especialmente en niños, se ha visto frecuente y 45.000 más o menos se calculan. Principalmente afecta el ruido de noche, y el ruido de noche trastorna el sueño y hace que esto presente también un factor de riesgo adicional para las enfermedades cardiovasculares, y este trastorno se calcula en unas 903.000 personas. El hecho de perturbar la audición, que se puede presentar con niveles de ruido mucho más altas, también existe, y la gente que vive cerca, especialmente aeropuertos o fuentes de ruido, se queja mucho por las molestias que esto les causa, y el estrés mismo, y el estrés entonces es un ocasionante que haya más enfermedad cardiovascular y más complicaciones. O sea que el panorama es, y el ruido precisamente es eso de la sensación molesta que uno percibe del sonido, y que perturba relativamente la paz de las personas, tanto en el día como en la noche. Otra cosa es el ruido también ocupacional, ¿no?, que también pudiera estar afectando a esto y causa muchas molestias. Muchas gracias, doctor Fajardo. Doctor, cuando hemos estado hablando hace 8 días tuvimos al doctor Augusto Peñaranda. Él nos estaba hablando sobre la escala de decibeles y digamos que cómo es la diferencia, que es una escala logarítmica. Para los efectos auditivos, normalmente la sordera empieza por niveles de encima de 90 decibeles, y si la exposición se aproxima a 100, 110, 15 minutos durante varios días, esto puede afectar la audición. Empieza con un tinnitus, pero para los de efectos extraauditivos, normalmente las recomendaciones o los resultados que se han estimado, usualmente los relacionan con niveles mucho más inferiores, alrededor de unos 45, 55 decibeles. Yo quisiera que usted le explicara a la audiencia precisamente acerca de esto, sobre a partir de qué niveles es que pueden encontrarse los efectos cardiovasculares, y si es verdad necesario llegar a los niveles de sordera para tener un paro cardíaco o un problema coronario, según lo que usted ha podido revisar. Sí, realmente la pérdida de audición necesita niveles, algunos incluso dicen que por encima de 100 decibeles, que es el que afecta a la audición como tal. Pero el ruido en enfermedad cardiovascular ha tenido unos niveles que podríamos llamar bajo el principio de precaución. El principio de precaución dice que a partir de cierto nivel hay que tener cuidado de no exponerse tanto, porque esto es acumulativo. Y entonces la exposición también implica del tiempo de exposición, el nivel de ruido, etcétera. Y algunos en ese principio de precaución dicen que para el día los niveles que pudieran estar relacionados con enfermedad cardiovascular, como usted bien lo dice, es a partir de 55 decibeles. Y en la noche, que es donde supone que hay más silencio, que uno necesita eso para poder dormir, ser reparador del sueño y demás, se dice que debe ser hasta máximo 45. Si vemos realmente esos niveles, digamos que una conversación usual tiene unos niveles de decibeles entre eso, más o menos 50, 60 decibeles. Entonces eso implica que se tiene en cuenta ese principio de precaución que dice que si está asociado, es mejor que entonces no se exponga tanto al ruido, porque eso va a contribuir a que se presente mayor morbilidad y mortalidad en enfermedades cardiovasculares y crónicas, porque también se ha relacionado con ataques cerebrovasculares, con síndrome metabólico, con diabetes mellitus, con la misma demencia. Entonces va a estar relacionado con muchas enfermedades que son crónicas y dejan hoy precisamente a la mayor parte de la humanidad. Sí. Doctor Fajardo, aquí usted lo menciona, por ejemplo, con respecto al ruido nocturno, en la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud, digamos, establece diferencias dependiendo de las fuentes de ruido.
Aquí apreció un poquitico el aspecto del ruido vecinal y los bares y discotecas porque inicialmente no estaban incluidos dentro de esta panorámica ambiental, pero sí está empezando a pasar en España, que abrieron el turismo, los bares nocturnos, los gastrobares, que prácticamente todas las iniciativas que han empezado en España para combatir y para poner una legislación así como en Colombia de la ley contra el ruido, es básicamente enfocada a estas fuentes de ruido que también generan malestar, pero que han sido no están incluidas dentro del dentro de los niveles de evidencia y los estudios que se han venido acumulando, porque la mayoría de estos estudios parten de países donde pues uno no es la costumbre o hasta ahora está empezando a aparecer dentro de la población, pues por fenómenos migratorios y por diferentes razones. Entonces en la noche, para que una persona pueda dormir se necesitan más o menos 30 decibeles. La Unión Europea exige que sí, que al interior de las viviendas no debe superarse ese nivel y se espera que en el exterior pues un nivel de 45 decibeles, por ejemplo, para el caso de los aviones, no penetre el interior de las viviendas y que si lo que llega hacia el caso máximo 30, entonces las personas pueden tener un sueño adecuado. Y en el día, esto quizá la gente no lo entienda, tenga que ver con el hecho de que pues uno no necesita un ruido muy alto para tener interferencias en la comunicación, en la concentración, en el trabajo, en el rendimiento laboral, y hay diferentes niveles de susceptibilidades, ¿no?, entre diferentes personas, y esto es lo que generaría el estrés y toda la cascada. Doctor, pues yo quisiera preguntarle un poquitico acerca de la fisiopatología, ¿no? Esto, yo sé que está un poco disperso los estudios, hay estudios en animales, en ratones, de exposición, etcétera, pero de pronto para explicarle a la audiencia cómo podría ser la correlación o la relación de eventos que ocurren en el interior del organismo para poder entender que niveles tan bajitos de ruido, que son los niveles de una conversación normal, pero que si generan malestar pueden causar daño en la salud. ¿Cómo es que a partir de esos niveles puede terminar, por decir alguna persona, desarrollando una enfermedad coronaria o una falla cardíaca, una fibrilación, en fin, cualquiera de estos desenlaces? Hay que aclarar algo y que en las enfermedades crónicas es multifactorial. Y poder achacar específicamente a una causa es difícil. Sin embargo, hoy en día, a través de la recolección de grandes cantidades de datos, que es una gran data, se puede hacer análisis que permite un poco diferenciar lo que produce cada uno, y entonces el desarrollo de la misma ciencia ha mirado que se puede estudiar el efecto, por ejemplo, del ruido o del material particulado, en el caso de la polución ambiental, durante varias etapas de la vida, porque el efecto es acumulativo, parecido también al de la radiación y de los campos electromagnéticos. Entonces, viene una parte de la ciencia que es la epigenética, que es el hecho de que yo puedo tener susceptibilidad a padecer ciertas enfermedades, a tener trastornos con mayor razón por el ruido. Por ejemplo, hay gente que es hipersensible al ruido, y eso le genera mucho más estrés que a una persona normal, y ahí es donde viene precisamente ese principio de precaución, donde los niveles tienden a ser más bajos. Entonces, digamos que el genético es eso, y hay otro concepto que se llama como exposoma, que hoy en día se habla, en el cual es la acumulación de factores de riesgo medioambientales, socioeconómicos, familiares, etcétera, que sociales incluso, que uno está expuesto a lo largo de la vida y que van sumando relativamente efectos en el cuerpo y en la economía, digamos, y esto para las enfermedades crónicas permite incubarlas y desarrollarlas a lo largo de todo el tiempo. Eso se llama exposoma, y ese exposoma cada día se encuentra más en estudio, dado que, como le digo, la acumulación de datos y el análisis de datos hoy por inteligencia artificial y otros métodos estadísticos permite hacer esas asociaciones con mayor claridad. Entonces, obviamente, dentro del medio ambiente habrá también condiciones nutricionales, como la persona se nutra.
¿cierto? El hecho de consumir tóxicos como el alcohol o exponerse al tabaco de todas maneras incide. Nosotros sabemos que los factores de riesgo cardiovascular usuales existen, pero esos factores de riesgo cardiovasculares se unen al ruido y a la polución ambiental y producen infarto de miocardio, cardiopatía isquémica también, falla cardíaca, ¿cierto?, con el tiempo, y se ha asociado también a algunos niveles de ruido, por ejemplo, con hipertensión. Entonces, a los factores de riesgo tradicionales, genéticos y tradicionales, se unen los factores ambientales, en donde está también el clima. El clima también incide, el ambiente urbano, ¿cierto? Y entonces todo esto confluye para que el individuo realmente active muchas de sus hormonas del estrés, que ya hay ubicación incluso en algunos estudios donde por imágenes se llega a la conclusión de que hay unos núcleos especiales en el cerebro los cuales tienden a producir secreción de catecolaminas, de cortisol, ¿cierto?, que es el mecanismo por el cual el estrés afecta los vasos sanguíneos y por lo tanto también las estructuras vasculares. Entonces va a exponer a enfermedad del corazón y enfermedad de cerebrovascular y enfermedad periférica arterial también. Es una activación neurohormonal, se llama, a través de catecolaminas y cortisol, generalmente que ocurre, dice, que forma unas especies en el organismo que se llaman especies reactivas, que produce un estrés oxidativo y que hace que la aterosclerosis se acentúe. La aterosclerosis es el proceso por el cual las arterias se van tapando y entonces la reactividad vascular se daña y se ocluyen fácilmente a través de eventos trombóticos. Entonces, pero también eleva todo lo que tiene que ver con las células inmunológicas, produciendo también inflamación de ese endotelio. Entonces ya no es solo el proceso aterosclerótico, el estrés oxidativo, sino también una inflamación en el endotelio que conlleva a que sea más prematura la enfermedad coronaria. Es decir, si con los factores de riesgo usuales iba a tener un evento a los 60, 70 años, es posible que con estos factores medioambientales la enfermedad sea más temprana y las complicaciones también se comiencen a presentar en forma más temprana. Correcto, doctor Bardo, pues yo le entiendo perfectamente porque sé que usted es epidemiólogo y pues obviamente sé que como epidemiólogo tiene que evaluar cómo es que todas las diferentes variables pueden influir en un resultado. Por ejemplo, cuando usted mencionaba que el material microparticulado, que la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo, sobrepeso, consumo de alcohol, más la contaminación ambiental por ruido pueden tener el mismo desenlace, pues se necesita como un tamaño de población demasiado grande y ahorita con la Big Data y los datos que se acumulan, digamos, con respecto a los estudios del genoma humano y toda esa información es la que permite como que discriminar cuál podría ser el tamaño del efecto individual o hasta qué punto se podría atribuir el desenlace para cada una de todas esas covariables que podríamos decirlo de alguna manera porque todas influyen en el resultado pero de manera independiente, pero como usted lo menciona pues se suma una por una y que cuando se evalúa el ruido pues se nota que hay un aumento y una contribución y discriminarlo ha sido difícil, pero sin duda alguna ha sido una tarea que han hecho los epidemiólogos y que ha traído resultados favorables, ¿no? Por lo menos para las políticas de salud pública. Pues, doctor, yo quisiera preguntarle su opinión con respecto a esto. Yo sé que, digamos, cuando se habla de estudios epidemiológicos se necesita muchísima población y cuando van a hacer metaanálisis, pues hablar de la homogeneidad de cada uno de los estudios para poder hacer un análisis de correlación de resultados, pues no es tan fácil. Eso, digamos, traducirlo en un término comprensible incluso para la audiencia. No me gustaría ahondar mucho en ese tema, pero yo quisiera mencionar, por ejemplo, un estudio que se había desarrollado en Alemania, que aparentemente no había una habituación fisiológica, porque en este caso sí, el que lo hizo fue Thomas Munsell de la Universidad de Mainz, un cardiólogo que ha estudiado bastante este tema, que fue que escogió unas personas sanas, más o menos unas 70, no voy a dar todos los detalles, pero algún indicador,
un indicador temprano de daño endotelial, que es el flujo mediado por la dilatación, que es cuando se comprime una arteria periférica como la arteria braquial con un tensiómetro, y luego se libera y se mide la dilatación del diámetro en la fase de dilatación. Esa fase depende una parte pues de las actividades, de las características elásticas de la arteria, pero también de la liberación de óxido nítrico, y expuso unos individuos las noches anteriores a eventos de ruido grabado de los aeropuertos en diferentes cantidades y en diferentes proporciones, y encontró que al día siguiente estas personas que no tenían malestar por ruido, que no tenían problemas de hiperacusia, ni tinnitus, ni nada de estas cosas, porque estas fueron excluidas, al día siguiente mostraban que no tenían una contracción del volumen durante la fase de dilatación. Es decir, que digamos, en otras palabras, hay un vasodilatador que es el óxido nítrico, que al mismo tiempo es una especie reactiva de oxígeno, pero sí cumple una función vasodilatadora en la arteria. Como que esa exposición del estrés durante la noche por la interrupción del sueño no permitía esa función adecuada del endotelio, y según entendí yo en el estudio, pues, a pesar de que no hubiera daño todavía de la pared de los vasos sanguíneos, ese indicador del aumento del tamaño del flujo durante la fase de dilatación, bajo esas condiciones, sí se puede considerar como un predictor de daño endotelial a largo plazo. Vamos, que esos estudios, ¿usted qué opinaría de estos que ya incluyen personas sanas, pero que sirven de alguna manera como evaluar, como un poco, por decirlo así, de manera objetiva, específicamente el daño que puede producir el ruido en la salud de los vasos sanguíneos? Digamos que el desarrollo de la ciencia se hace a través de distintos diseños de estudio, en los cuales en principio son estudios descriptivos donde encuentran una asociación entre una variable y el efecto, que sería, por ejemplo, la morbilidad o la enfermedad cardiovascular en sí misma. Entonces, esa asociación comienza a establecerse, y ya a través de otros diseños se ha demostrado esa proximidad cada vez con mayor fuerza. Entonces hay estudios que se denominan de casos y controles que también han demostrado la misma asociación. Luego vienen estudios de cohorte, que es exponer precisamente al ruido a personas o a animales, porque esto también ya se ha experimentado en animales, especialmente en ratas y en chimpancés, donde se mira también si el ruido les produce alguna molestia, un cambio hormonal y también efectos vasculares. Y se ha demostrado que sí, que por ejemplo en el chimpancé se demostró que hay una elevación de la presión arterial hasta de 30 milímetros de mercurio con el ruido. Y también en estos estudios se ha demostrado que a través del ruido, por ejemplo, por cada aumento es decir, hay dosis respuesta, se llama eso, que por cada aumento en los decibeles de 10 se incrementa un poco más la presión, la elevación de la presión arterial. Entonces hay una respuesta, digamos, inmediata al ruido en ese sentido, que es a través de hormonas, especialmente las catecolaminas. Y entonces, pero para demostrar en los estudios de cohorte que eso está así relacionado, ahí es donde viene que tienen que ser poblaciones muy grandes, dado que al estudiar efectos pequeños que contribuyen a la larga a presentar la enfermedad, se necesitan sí extensas poblaciones. Ahora, como decíamos, también como la enfermedad cardiovascular depende de otros factores de riesgo, para poderlos aislar tiene que utilizarse metodologías de análisis de regresión, también se llama, para tratar de ver cada factor en que contribuye a la enfermedad. Y entonces se ha podido en los estudios demostrar que el ruido es un factor adicional, no es de los tradicionales, porque se ha visto que se comparan pacientes que tienen los mismos factores de riesgo, digamos tabaquismo, obesidad, diabetes, y se les unos están expuestos al ruido y otros no. A pesar de tener los mismos factores de riesgo, los que están expuestos al ruido presentan mayores complicaciones, mayor morbilidad, se llama eso, y mayor mortalidad de todas maneras. Eso quiere decir que ese exceso de mortalidad o de morbilidad podría ser atribuible al aspecto que se está estudiando. Entonces, eso pasa con el ruido y con los otros factores de la polución ambiental. Sí, claro, doctor Fajardo, lo que pasa es que, digamos, es una cuestión de
digamos, de múltiples variables que influyen en el mismo resultado. Sin embargo, creo que en unos estudios que presentaron en agosto de 2024 en la reunión anual de la Sociedad Europea de Cardiología, hubo un estudio alemán que encontró que las personas menores de 50 años sin otros factores de riesgo tradicionales como tabaquismo, obesidad e hipertensión eran más propensas a sufrir un infarto cardíaco, mientras que otro estudio francés sí mostró que el pronóstico para los sobrevivientes de un ataque cardíaco era peor si vivían en un área ruidosa, a un nivel promedio de 56 decibelos durante 24 horas. Aunque lo que usted comenta es verdad, o sea, se requiere, digamos, pero sin embargo sí se puede discriminar de alguna u otra manera que el ruido tiene estos efectos. Doctor Fajardo, usted que va al hospital universitario que labora ya hace poco, vi que salió en una entrevista en City TV, no recuerdo muy bien en qué medio de comunicación era, pero no le dieron cobertura, un profesor que salió hablando sobre los eventos masivos que se presentan en el Parque Simón Bolívar. ¿Usted ha tenido la oportunidad de evidenciar algún impacto en la salud de los trabajadores o de los pacientes allá, o por lo menos sospechar que esto puede influir en algún, por ejemplo, en el resultado de una cirugía, ya que practican cirugías de alto nivel, cirugías coronarias prácticamente? Esto de espectáculos masivos pues se están haciendo relativamente. El Parque Simón Bolívar era un poco distante, donde se hacían en primera instancia, pero ahora está más cerca y colocaron otro centro de espectáculo más cerca al hospital, y recientemente comenzó a presentar distintos eventos, especialmente musicales, pero musicales a un ruido que tiene una intensidad altísima. Obviamente la mayoría de pacientes se quejaron porque pues no podían dormir, no podían descansar, los perturbaba mucho. Eso acentúa probablemente el dolor también, acentúa el disconfort de la misma enfermedad y esto. Pero hay un problema en la consideración también de estos factores ambientales que en los artículos se anuncian, que es el hecho de que en las historias clínicas usuales, y eso no solo en Colombia sino en el mundo, las historias clínicas usuales no tienen en cuenta estos factores ambientales de los que estamos hablando. Y entonces nadie, aparentemente en ninguna historia clínica, figura si el ruido está expuesto al ruido o a la polución ambiental o no. Y eso es un problema porque, claro, al ir a analizar retrospectivamente, muchas de esas historias no se encuentran nada en relación con el ruido o con la polución ambiental. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo en las académico, en las facultades de medicina, para cambiar un poco la historia clínica usual y tratar de introducir estos aspectos para que se pregunten efectivamente. Y le voy a dar un ejemplo. Nosotros hicimos un estudio de EPOC, exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y polución ambiental, y encontramos que 2 días antes de la exacerbación la polución ambiental estaba en un pico máximo. Y se presentaba la exacerbación, pero no solo eso, sino que quienes vivían cerca a grandes avenidas tenían más exacerbaciones que quienes vivían lejos. También hicimos un estudio sobre la polución ambiental y infarto agudo de miocardio, y mostró también una relación positiva, como lo han demostrado los últimos estudios. Pero veo yo, y eso lo estamos intentando cambiar, porque es que nuestros sistemas hoy en día están automatizados, la historia clínica la venden ya relativamente hecha, y hacerle una modificación a esa base de datos implica un costo adicional para las instituciones que no debería ser, a no ser que uno mismo desarrolle un software, porque lo que deberíamos incluir hoy en día entonces en las historias clínicas es también georreferenciación, dónde vive. Y al saber dónde vive podríamos mirar polución ambiental y ruido a la vez, porque ya hay aquí
medición del ruido en la ciudad de Bogotá, por lo menos en la medición del ruido y medición de la polución ambiental en distintas estaciones ubicadas por toda la ciudad, y hay mapas de ruido. Entonces, lo que tenemos que incluir para poder hacer todavía más fiable y contundente estos estudios es esa georreferenciación de los pacientes cuando se complican, cuando tienen esto, y mirar de dónde viene, dónde procede, dónde vive, dónde trabaja, y podemos entonces hacer unas deducciones mucho más fiables en estudios poblacionales que permitan entonces establecer políticas al respecto. Pero sí, ha sido una molestia, y ahorita siguen habiendo otros eventos ahí cerca del hospital, y eso es un problema que no sé cómo vamos a resolver, porque ya hay la licencia, está todo eso, y es difícil, como hemos visto en otras partes, reversar estas licencias. Ay, doctor Fajardo, pues en España suspendieron en el Santiago Bernabéu las actividades y allá recreativas simplemente porque estaban cerca de zonas residenciales, pero ni siquiera habían hospitales. Entonces yo creo que, y la normativa ambiental realmente no lo permite, yo creo que fue muy inadecuado haber puesto eso ahí al frente de dos hospitales tan importantes a nivel nacional. Doctor Fajardo, ya nos toca despedir, lamentablemente el tema del tiempo es mortal en la emisora, pero yo quiero de verdad agradecerle mucho a usted por habernos ofrecido este espacio, y ya de entrada le voy diciendo que es que este tema tiene mucho de largo y de ancho y deja mucho que hablar, entonces yo creo que ya estoy anticipando una futura invitación para seguir hablando del tema, porque me ahora muy poco tiempo. Y de paso, pues, para despedir a toda nuestra audiencia y agradecerles por su compañía en la emisora y por haber estado pendientes de nuestra transmisión. Entonces ya nos despedimos a todos, y doctor Fajardo, muchas gracias, les cedo la palabra, lo que quiera decir usted para despedir a la audiencia. Muchas gracias, y claro, estaremos pendientes, seguimos estudiando todos estos eventos, y como les digo, cada vez es más contundente la afirmación de que sí tiene que ver, y ya hay estudios donde demuestran también a nivel genético, a nivel molecular, a nivel de funciones de la célula, a nivel de biomarcadores, ya también existen biomarcadores que ven el disturbio a nivel del daño en los tejidos con fibrosis y del metabolismo. Entonces, creo yo que cada vez la evidencia va a ser todavía mucho más fuerte, y es lo que esperamos para entonces poder tener mejores políticas de salud pública para que no se afecte a la población de esta manera. Muchas gracias. Realmente, doctor Fajardo. Bueno, despedimos a toda nuestra audiencia y agradecemos a todos su amable compañía. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.